El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús le respondió: Aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, la lengua tiene un poder enorme que, si no se controla, puede destruir una vida, arruinar un matrimonio, una familia e incluso destruir una comunidad. La primera lectura de hoy nos habla cómo Susana, una mujer santa, con mucho dinero, estaba casada con un hombre rico. De momento su vida es destruida. Estaba en el huerto, en su jardín, una propiedad grande, tomando un baño, cuando dos jueces que acudían a la casa de su marido, dice, dos viejos, al verla desnuda cómo se bañaba, se llenaron de lujuria en su interior. Fueron y le dijeron: si no te entregas a nosotros en este momento, vamos a acusarte de que estabas aquí con otra persona cometiendo adulterio. Y como Susana no accedió a los deseos de estos dos señores, que comienza a gritar y ellos también comienzan a gritar. Cuando llega la gente a ver qué pasaba, le dicen a la gente: esta mujer, Susana, estaba con un hombre más joven, dice, y la hemos agarrado sola a ella. El otro era tan fuerte que no pudimos sostenerlo y se fue. Y así es llevada al tribunal con estos dos testigos falsos y es sentenciada a muerte. Y es en este momento el que escuchamos hoy en la primera lectura que Daniel se llena de Dios y comienza a exclamar: no maten a esta mujer, yo no soy responsable de su sangre. Y entonces la gente dice: ¿qué está pasando aquí? Dice: volvamos al tribunal. Y hace que pasen los testigos falsos por separado y le pregunta a uno, lo escuchamos en la palabra de Dios hoy: ¿debajo de qué árbol estaba Susana con el joven? Y uno dice: debajo de una acacia. Mandan a traer al otro por separado: ¿debajo de qué árbol estaba Susana cometiendo adulterio? Debajo de una encina. Y entonces se dan cuenta de la mentira de estos dos testigos al dar un testimonio diferente. Y entonces el juicio se revela en contra de estos dos jueces corruptos, viejos en años y maldades, como dice la palabra de Dios hoy, y ellos son ejecutados. Fíjense, si esto se daba en niveles de jueces que supone que deben tener un estándar alto de rectitud, de honestidad para juzgar el bien y el mal, dice, estos eran los jueces corruptos que condenaban inocentes y se tragan
su propia maldad, porque ellos reciben el castigo que injustamente Susana iba a recibir. Y esto es bien importante entenderlo, hermanos. A veces la gente habla por hablar. A veces la gente se deja llevar por la envidia, por el coraje, por el deseo de venganza, y son capaces de destruir un matrimonio, de destruir una comunidad, de destruir una vida. Pero fíjense cómo Dios es justiciero. Dice el Salmo de hoy: nada temo porque tú estás conmigo. Esta mujer santa, condenada inocentemente, Dios sale a su auxilio y la rescata. Sin embargo, muchas veces hay gente que muere siendo inocente y su nombre no se limpia. Sin embargo, debemos de reconocer que hay un tribunal supremo que no está aquí, está ante Dios. Y toda aquella persona que hace maldad para destruir el buen nombre, la reputación o la vida de otro, va a recibir su merecido, aquí o en la vida eterna. Hoy la palabra de Dios nos invita a todos a reflexionar cómo usamos nuestra lengua. Y fíjense bien, el catecismo de la Iglesia Católica va mucho más allá. Hoy la palabra de Dios nos dice: no levantes falso testimonio, no calumnies al inocente. El catecismo de la Iglesia Católica dice: ni aun cuando te conste que hay algo malo en la vida de la persona, si no es público, no te corresponde a ti hacerlo público. Dice cómo hay gente especialista en entrometerse en la vida de los demás. Incluso si alguien, fíjense lo que estoy diciendo, si a alguien le constara que otra persona está cayendo en adulterio, tiene el deber moral de guardar secreto y revelárselo solamente a aquella persona que merece saberlo, el esposo o la esposa del otro. Y fíjense cómo a veces nuestra cultura de cizañosa: yo la vi, me consta con estos ojos que se van a tragar los gusanos. Pues que se los traguen de una vez, porque aunque tú lo sepas, aunque a ti te conste, no tienes por qué andarlo divulgando. No tienes el derecho. Todos tenemos derecho a una buena reputación. Todos. Y fíjense bien, a veces hacemos juicios temerarios, es decir, juicios a la ligera sin tener información. Muchas veces el malo depende de quién te cuente la historia. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice: seamos cuidadosos con nuestras palabras, pero también seamos cuidadosos de lo que nos dicen. No es tanto qué te dicen, sino quién te lo dice y por qué te lo dicen. Cuando venga con un chisme, más bien hay que preguntarnos: ¿y a mí por qué me lo dices? ¿Por qué quieres que yo lo sepa? ¿Te consta? ¿Sí? ¿Soy yo la persona indicada para recibirlo? No. Entonces, decía un padrecito ahí en México: súmete rata. Pidámosle al Señor juicio también para saber escuchar, para hablar y escuchar. Yo les recomiendo mucho que lean el capítulo 3 de Santiago. Habla acerca del control de la lengua. Dice: así como un cerillo puede quemar un bosque y destruirlo, así es la boca, la lengua, que no sabe dominarse a sí misma. Así, ¿cómo se llama el volante del barco? Se me olvidó mucho esa palabra. El volante del barco. Así como el timón, que es pequeño, puede dirigir un gran barco, así es la lengua del hombre sensato, de la mujer sensata. Un pequeño timón puede dirigir una vida. Y finalmente, me viene ahora a la mente: Cristo fue crucificado precisamente por calumnia, por testigos falsos. Lo acusaron, lo mataron
dando testimonio falso de lo que era su obra, su predicación, por envidia, hermanos. Que el Señor nos libre en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestras familias, matrimonios, de esta peste, que es la lengua calumniadora. Que así sea.